Pero es un caso muy raro. Ese hombre no vivió sino en dos partes en la vida, fíjate tú. Qué cosa tan curiosa en una vida tan larga, 80 años, fíjate. Desde que nace hasta los 40 años en que viene en la aventura guerrillera del 99, esos 40 años de su vida, los vive en la hacienda de su padre, en La Mulera, en el Táchira. Es ganadero, es agricultor, hace negocios en Cúcuta, pero vive allí. Entonces Cipriano Castro, caudillo, lo convence de que se venga con él en el ejército revolucionario en mayo de 1899. Gastan 5 meses en la aventura, llegan a Caracas en octubre, y desde ese momento hasta que muere en 17 de diciembre de 1935, nunca sale de la casa presidencial. Es un caso, porque al llegar a Caracas lo nombran gobernador de Caracas y a poco vicepresidente de la República. Y entonces, durante esos 9 años, del 900 al año 8, como vicepresidente de la República, su oficina es Miraflores. El año 9 lo eligen presidente de la República. Y el año 35 lo entierran como presidente de la República. ¿Sabes? Nunca, en 35 años de vida en Caracas, nunca dejó su hogar, su casa, su oficina, su sitio fue Miraflores, como jefe del Estado. Es curioso ese caso, ¿no? Y hay una un hombre que contradicción. hasta los 40 años de edad fue un hacendado, sin tentaciones políticas, gran amigo de Castro, pero más nada. Y es a los 40, 41 años cuando empieza a surgir esa personalidad, cuando para otros ya la vida está hecha. Sí, yo creo que nos debe de hablar un poco luego de esa relación de él con Castro, ¿no? Que esto es sumamente interesante, pero hablándonos un poquito de esto que usted acaba de hacer referencia hace unos minutos, de la sencillez en el vestir, de la humildad en su cama, en su chinchorro, en su mesa, en su vida tan solitaria, que rechazaba las condecoraciones. ¿Por qué no nos cuenta el célebre caso de cuando recibió esa condecoración pomposa, fabulosa, que la rechazó? ¿Cómo fue eso realmente? ¿Y cómo llega Gómez a Caracas? ¿Cómo llega Gómez de los Andes acá? ¿Cómo se viene Gómez para acá? ¿Por qué se viene? Y en esa época venirse de allá era un Bueno, la proceso, expedición, ¿no?, que se llamó Revolución Liberal Restauradora, que no ha sido estudiada bien por la historia, porque es la última gran expedición guerrillera que viene desde una provincia hasta Caracas y toma a Caracas. En el 1863 pues, fue la Revolución Federal y entraron a Caracas los coreanos y los larenses, que era un espectáculo. No olvides que Venezuela estaba aislada entre sus regiones. Un andino era la cosa más rara en la Caracas de 1900. Como en la Caracas de 1847, la entrada de los orientales con Monagas fue una conmoción. Juan Vicente González decía en un panfleto contra Monagas por allá del año 48, y entró Monagas con sus bárbaros de Oriente. Para el caraqueño, la gente de la provincia de Nueva Andalucía, de Maturín, de Barcelona, eran bárbaros. Luego, 20 años más tarde, con la Revolución Federal, entran los coreanos, los llaman a los cabezones, entran los barquisimetanos, entran los calaboceños, a irse mezclando. No había otra razón de mezcla que la guerra civil. Los últimos que llegan son los andinos, en 1899. Es la expedición que organiza Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en el Táchira, de 1500 muchachos, porque la mayoría de eso no era ejército,
era una caravana, era un grupo de guerrillas. Habían campesinos en su mayoría, comerciantes de pueblo, maestros de escuela, músicos, carpinteros, talabarteros y un grupo de bachilleres, entre ellos un bachiller llamado López Contreras. Se vinieron, empujaron con Cipriano Castro, que era un iluminado, un caudillo del tiempo, que les hablaba, un hombre que arranca a un hacendado de 40 años y le dice, vamos a la guerra. Y a un comerciante, vamos a la guerra. Y a un muchacho de escuela, y a un campesino, y a un bachiller. Dice, fueron 5 meses entre el Táchira y Caracas. Venía Gómez como administrador del ejército, no como guerrero, es decir, comprando en las pulperías las alpargatas, las cobijas, la sal, el papelón. Venía con, hoy se diría el logístico. Bueno, como tal entró. Esa era una expedición de campesinos, de gente de los pueblos, de estudiantes. Sus edades oscilaban entre los 15 años y los 25. Los dos únicos que tenían 40 eran Castro y Gómez. Pero Rafael María Velasco es gobernador de Caracas a los 21 años. Calixto Escalante es presidente del Estado Sucre a los 22 años. Es un país que está en plena efervescencia, hay una gran crisis, ha caído el liberalismo amarillo, que había durado 30 años. Ahí entra Gómez. Y de pronto aquel señor que no había visto una gran ciudad nunca. San Cristóbal tendría 9.000 habitantes, Cúcuta tendría 10.000. Ese señor llega a Caracas y a los 10 días es gobernador del Distrito Federal. Lo mandan al Táchira a que ocupe la región, regresa aquí y un año después aquel señor es vicepresidente de la República. Lo nombra un congreso. Estalla, entonces se alía todo el país contra los andinos, liberales, amarillos, y levantan un ejército de 16.000 hombres, 7.000, no, 8.000 en Oriente, con Rolando, 8.000 en Occidente con Peñalosa y Mendoza, para liquidar a Castro, para liquidar el nuevo régimen. Entonces Castro le entrega el comando militar a Gómez, y Gómez, que no ha tenido experiencia militar real, acepta la misión. Y cuando le dicen, pero usted se va a enfrentar a Luciano Mendoza, que derrotó a Páez, y Gómez le dice, sí, ¿qué pierdo yo? Las gano todas. Si derroto a Mendoza, derroto al que derrotó a Páez. Claro. Y si me derrota a Mendoza, me derrota al que derrotó a Páez. Y lo derrotó. Sí. Y un año después, es que es una historia, una novela, una cosa, un año después, el ejército de la revolución, el ejército de Nicolás Rolando, ejército de 10.000 hombres, se le rinde en Ciudad Bolívar a él. El general Rolando le entrega la espada de la rendición, que eso no se veía a todo lo largo del siglo, la rendición de un ejército. Entonces cuando ese hombre regresa el año 3 a Caracas, desde Ciudad Bolívar, pues viene como un conquistador, entra en medio de arcos y himnos y las escuelas en las calles y toda esa cosa, y se convierte pues en un personaje tan importante o más importante que Cipriano Castro. Y entonces estalla la rivalidad entre los dos. Y de pronto en Venezuela hay castristas y gomecistas. Y lo tratan de matar. Esa es una época que se llama la conjura, en que el gabinete, los ministros son enemigos de Gómez. Castro, por sus excesos de placeres, de mujeres, etcétera, está gravísimo. Y el que se debe encargar de la presidencia es Gómez. Entonces los ministros Tello Mendoza y Celis y Torres Cárdenas y Revenga deciden que no,
que debe ser un general Alcántara de Aragua. Entonces deciden asesinarlo, mientras agoniza Castro ahí en Villazoila, en el Paraíso. Y entonces eso fue un juego del gato y el ratón durante un año, en que Gómez nunca durmió las 2 noches seguidas en una misma casa, porque andaba siempre buscando cobijo, amparo en los sitios más desconocidos, en la trastienda de una botica, en una casa por La Pastora, en una hacienda por Petare, etc. Hasta que la situación de salud de Castro se agrava, lo van a operar aquí, pero no lo pueden operar por otro episodio realmente mágico, absurdo. Cuando lo están operando a Cipriano Castro, llegan los edecanes, muy leales a él y que creen que lo van a matar, los médicos que son amigos de Gómez, y le ponen al médico que está con el bisturí en la mano una pistola en el estómago. Si Castro muere, yo lo mato. Entonces el doctor Acosta Ortiz cerró al presidente, lo recoció y lo echó para salvar su vida. Claro. ¿Qué determinó eso? Que a los pocos meses tuvo que irse a operar a Europa, el presidente Castro. Tuvieron que llamar a Gómez a la vicepresidencia. Gómez entonces hizo enjuiciar a Castro porque dizque desde Berlín había ordenado su asesinato. La Corte Federal y de Casación, que era nombrada por Castro, sin embargo, ordenó el enjuiciamiento de Castro y quedó instalado en el poder Juan Vicente Gómez. Es decir, es una novela, es un mundo que está bastante fuera de la lógica y que para entenderlo hay que entender mucho la psicología y las constantes de la vida venezolana. Realmente que también es asombroso, ¿verdad? Cómo el doctor Ramón J. Velázquez puede acumular tantos datos y tantos nombres, verdaderamente que es una cosa prodigiosa la memoria del doctor Velázquez. Hay que felicitarlo también por eso. Hay una cosa que me gustaría que nos hiciera un poquito de referencia a eso, ¿no? Así como Gómez rechazaba también las distinciones honoríficas, también rechazaba los títulos honoríficos. Hay una pequeña anécdota sobre Gómez que yo quisiera que usted nos hiciera referencia aquí, cuando lo quisieron nombrar mariscal, como él reaccionó, diciendo que el único mariscal que había habido aquí era Sucre. ¿Por qué no nos relata un poco eso? ¿Con motivo de qué fue eso? Eso fue el año 11, con motivo del centenario del 5 de julio, que intelectuales que no quiero nombrar, porque por el perdón a su falta, hicieron aprobar un decreto del Congreso elevándolo a mariscal de Venezuela, y fueron a Maracay a llevar el título, el mariscalato. Y Gómez, yo creo que tenía bastante desarrollado el sentido de las proporciones y del ridículo, les rechazó el decreto diciéndoles que el mariscal de Venezuela se llamaba Sucre y que era mejor dejar las cosas así.